predicar hoy se titula Conserva el entusiasmo. Voltéese a su vecino y dígale: conserve el entusiasmo. Conserve el entusiasmo. Los seres humanos somos una montaña rusa en cuanto a nuestras emociones. Somos muy inconstantes. Generalmente empezamos proyectos, empezamos cosas muy entusiasmados. Comenzamos siempre a hacer cualquier proyecto en nuestra vida, lo empezamos con un gran entusiasmo. Si nos vamos a casar, nos casamos entusiasmados. Si empezamos una empresa, empezamos entusiasmados. Si comenzamos a servir al Señor, comenzamos entusiasmados. Todo lo que empezamos, lo empezamos con mucho ánimo. Pero qué triste es ver que muchas veces solamente se trata de dejar pasar el tiempo para entregarnos al desánimo, perder el entusiasmo. Lo que una vez nos emocionó, ahora lo vemos como cualquier cosa. Lo que una vez nos pareció una bendición, ahora lo vemos como una carga difícil de llevar. Y nos pasa así en muchas áreas de nuestra vida. El Señor le escribe a la iglesia en Apocalipsis capítulo número 2 y verso 1 al 4. Y le manda un mensaje a aquellos que empiezan con un gran fervor los caminos del Señor, que empiezan sus obras con un gran amor y una gran pasión, pero en el proceso se olvidan de ese primer amor. Miren lo que dice Apocalipsis 2, verso del 1 al 4. Y quizás usted se vea involucrado, se sienta parte de la iglesia de Éfeso. Muchas veces yo he sido iglesia de Éfeso también, y este mensaje ha sido para mi vida. Dice en el verso 2: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Diga conmigo: Dios conoce mis obras. Dios conoce mis obras. Y dice el Señor: y tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Mire cuántas cosas maravillosas el Señor le dice a la iglesia de Éfeso. Cuántas cosas se pueden hacer sin tener el primer amor en el corazón. Se puede tener paciencia, se puede trabajar arduamente, pero dice la Biblia, todo eso está bien, le dice el Señor a la iglesia, pero yo no solamente quiero que tú hagas las cosas de manera mecánica. Yo quiero que tú hagas las cosas con entusiasmo. Yo quiero que tú hagas las cosas como cuando estabas por primera vez enamorado. Dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y mire, si hoy usted está aquí y usted sabe que ya no siente el mismo amor, la misma pasión por el Señor, este es el día en que nos podemos reconectar con Dios. Amén. Porque la Biblia dice: hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Y muchas veces todos nosotros pasamos por momentos donde sentimos que ya no estamos tan entusiasmados con Dios como lo estábamos al principio. Y nos pasa muchas veces a lo largo del camino 2 fenómenos que hoy se lo quiero traer a través de 2 historias bíblicas, y que usted pueda ver cómo somos los seres humanos y cuidarse de no caer en este fenómeno. El primer fenómeno le titulé el fenómeno de Amnón. Diga conmigo: el fenómeno de Amnón. El fenómeno de Amnón tiene que ver con despreciar lo que una vez uno amó. Le voy a contar la historia. Amnón estaba enamorado de una muchacha. Y dice la Biblia que no podía ni siquiera dormir
de lo mucho que la amaba. Así como hay muchachos ahora que no pueden dormir pensando en su novia o en la que quieren conquistar. Y dice que le quitaba el sueño ver a su hermana Tamar, y él la amaba, la deseaba. No comía, no bebía, porque todo el tiempo estaba pensando en ella. ¿Alguna vez usted se enamoraba a ese punto? Ahora nadie. Yo pensé que mi esposo iba a decir amén, pero mírenlo, ya está. No dijo nada el hombre. Ok, lo perdono. Y Amnón estaba enamorado de Tamar en un punto que la Biblia dice de que hasta la gente lo notaba y le decía, pero ¿qué te pasa? Mira la cara, ¿cómo la tenés? Y él le decía, yo no puedo dormir por estar pensando en esta mujer. Entonces un día, mal aconsejado por una persona, porque él no pudo esperar para tener a esta mujer de manera legal, formal, sino de que siguió el consejo de alguien que le dijo, la manera en que tú puedes tener a Tamar es si tú la tomas por la fuerza y la violas. Esa es la manera en que tú vas a tener a esta mujer. Y leamos lo que dice 2 de Samuel, capítulo 13, verso 15. Una vez que Amnón siguió el consejo, dice la Biblia que él se fingió enfermo y entonces mandó a llamar a su hermana Tamar le llevó una sopa, y cuando estaba sirviéndole a la mujer, dice la Biblia que él la agarró a la fuerza y la violó. Pero me llama la atención poderosamente lo que pasó en el corazón de Amnón inmediatamente después que tuvo a Tamar. Él había deseado a esta mujer y la había amado intensamente mientras no la tenía. Pero cuando la tuvo, pasó algo interesante en él. Mira lo que dice. Pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes le había tenido. Así que le dijo, levántate y vete. ¿Cómo una persona puede pasar del amor al odio de la noche a la mañana? ¿Cómo una persona puede empezar amando algo con tal pasión y después cuando lo tiene, aborrecerlo aún con mayor intensidad que el amor que le demostraba antes de tenerlo? A esto le llamo yo el fenómeno de Amnón. Es cuando uno pasa deseando algo, es cuando uno pasa queriendo algo y entonces pasa pidiéndole a Dios, Señor, por favor, dame esto, dame lo otro, dame a esa mujer, dame este negocio, dame este trabajo, permíteme servirte, dame este ministerio, dame lo otro. Y cuando por fin Dios se lo da, el corazón cambia. Y en vez de apreciar y cuidar lo que Dios nos ha dado, ese amor que tenemos lo convertimos en odio. Lo convertimos y lo comenzamos a rechazar. Y somos muchas veces así también nosotros. En todas las cosas que emprendemos. Uno quiere con tantas ganas algo para después despreciarlo y aborrecerlo. Amnón amaba profundamente a esta mujer, pero una vez que ya fue suya, la despreció. Así nos pasa. Muchas veces anhelamos cosas y cuando ya Dios las da, no la apreciamos, sino que lo aborrecemos. Y entonces tenemos a líderes, tenemos a gente sirviendo al Señor, tenemos a esposos quejándose de sus esposas, tenemos a mujeres quejándose de sus esposos. Tenemos a estudiantes que se esforzaron tanto por una beca, maldiciendo las becas que se ganaron y esta universidad, y ya me estoy cansada. Gente que de repente le ha orado y le ha orado al Señor por un trabajo y el Señor le da el trabajo para después vivir aborreciendo el trabajo que Dios le dio. Y todos somos culpables del fenómeno de Amnón. Y hoy le quiero decir a los que se están graduando, cuidémonos de que Satanás no ponga en nuestro corazón, porque muchas veces uno está sirviendo al Señor, amando la obra de Dios, y de repente comienza Satanás a sembrar cizaña en nuestras vidas.
De manera que uno dice, no, yo no quiero servir a Dios, yo aborrezco servir a Dios. Hasta ahí uno puede llegar si no cuida su vida. Lo otro que puede pasar es lo que yo le llamo el fenómeno de Salomón. Diga conmigo, el fenómeno de Salomón. ¿Y qué significa esto? Olvidarse de la primera intención. Todos aquellos que pasaron la escuela de obreros conmigo, yo les doy una clase que se llama Los enemigos del liderazgo. Y hablamos sobre Salomón. Salomón es el ejemplo vivo de un hombre que empieza su ministerio, su encargo por Dios de una manera muy entusiasmada. Cuando es ungido como rey, dice la Biblia que él hace una oración, de esas oraciones que Dios automáticamente responde y queda atónito de que alguien pueda hacer una oración como esa. Dice la Biblia que Dios se le aparece en una visión, en un sueño, y le dice, pídeme lo que tú quieras yo te voy a dar. ¿Cuántos quisieran que Dios se le apareciera y le dijera eso? Ay, ¿qué pediría? Y Dios se le aparece a Salomón y le dice lo que tú quieras. Y Salomón hace una petición sincera de su corazón y le dice, Señor, yo quiero que tú me des. Yo quiero que tú me des sabiduría para gobernar a este pueblo. Porque soy joven, aunque se cree que para el tiempo en que Salomón toma el reinado de Jerusalén es un hombre probablemente de 40 años. Pero conforme a la medida, digamos, a la edad cronológica que se consideraba joven o adulto, él todavía era considerado un muchacho. Así que todos los cuarentones, levanten la mano. ¿A dónde están? Bueno, somos muchachos todavía, así que no se preocupen. Y Salomón se dice a sí mismo, Señor, yo soy muy joven, no sé entrar, no sé salir, y necesito sabiduría. Y a Dios le encanta esa oración y le da la sabiduría y le dice, por cuanto me pediste sabiduría, no solamente te voy a dar sabiduría, sino que te voy a dar todo lo que no me pediste. Te voy a dar riquezas. Te voy a dar la vida de tus enemigos. Te voy a dar buena fama. Voy a hacer que todas las naciones sepan de tu gloria, de tu grandeza. Y comienza su vida Salomón como rey de Israel. Y cuando ya llega al fin de su día, él hace un recuento de qué es lo que pasó con él en esos años. Y mira lo que dice en Eclesiastés capítulo 2, verso del 4 al 8. Él comienza a relatar. Él es el historiador de su propia biografía. Y dice, cuando él comienza a decir, dice, emprendí grandes obras. Hice que me construyeran casas y que me plantaran viñas. Tuve mis propios huertos y jardines. Y allí planté toda clase de árboles frutales. Mandé construir estanques de agua para poder regar la floresta donde crecían los árboles. Compré esclavos y esclavas, cosa que algo en la ley, era algo que la ley quería, la ley de Dios más bien se oponía al exceso, a la práctica de la esclavitud, pero Salomón, en los días de Salomón, la esclavitud fue fomentada en el pueblo de Israel. Y dice, y tuve criados que nacieron en mi casa, tuve también grandes ganados de vaca y de oveja, más que todos los que reinaron antes de mí en Jerusalén. Acumulé plata y oro y tesoros que antes fueron de otros reyes y provincias. Tuve cantores y disfruté de los placeres humanos habidos y por haber. Empezó siendo un líder preocupado por la gente. Lo único que quería era sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Lo único que él pedía era, Señor, ayúdame porque soy joven y no sé. Yo quiero gobernar bien a esta gente. Pero el recuento de su historia indica de que él se fue por otro camino. Y en otra versión, en la Reina Valera, usted va a ver y encontrar una palabra que se repite una y otra vez. Y es me hice. Lo que primero empezó siendo un ministerio hacia la gente, terminó enfocado en un ministerio para engrandecerlo solo a él.
no se mantuvo el mismo entusiasmo con que se empezó. Se empezó pensando en la gente, se terminó pensando en sí mismo. Y en la obra del Señor muchas veces pasa esto también. Cuando uno va a entrar en el ministerio, va a servirle al Señor, uno comienza a decirle al Señor, úsame para servir a la gente. Señor, úsame para hablarle a la gente. Señor, úsame para decirle a la gente el camino, la verdad y la vida. Y va pasando el tiempo y todo hacemos de todo menos lo que le dijimos al Señor que íbamos a hacer. Y ese es un gran, gran peligro. El fenómeno de Salomón, que significa descuidar la primera intención. Ahora, ¿qué podemos hacer para mantener vivo el entusiasmo en todo lo que emprendamos? Que usted pueda vivir en ese matrimonio con el mismo entusiasmo con que se casó. Que usted pueda servir al Señor en su círculo de amistad como maestro o como cualquier cosa con el mismo entusiasmo con que empezó. Yo miro a mucha gente cuando comienzan los caminos del Señor muy entusiasmada. Quieren conquistar el mundo para el Señor. Y me alegro por eso. Pero la gente que más me impresiona no es la que comienza, sino la que ya está de salida. La gente que ha logrado mantenerse firme y fiel al Señor con pasión cuando ya el amanecer de su vida está bajando. Y de eso se trata. No es como uno empieza, es como uno termina. No es como uno empieza el matrimonio entusiasmado, es como uno lo termina. No es como uno empieza la empresa, es como uno la termina. Eso es lo importante, pero ¿qué hacemos? Mire, una de las cosas que me encanta de la Biblia es que no solamente nos trae la problemática, sino que también nos trae la solución de los problemas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Volvamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 5, porque ahí está la fórmula para mantener el entusiasmo en todo lo que hagamos. El entusiasmo inicial. Miren lo que dice Apocalipsis 2:5. Así que ponte a pensar. Mire, después que le dice a la iglesia, has perdido tu primer amor. Entonces ahora le dice, esto es lo que vas a hacer. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar, como dice, como al principio. Aquí vamos a ver tres cosas elementales para conservar el primer amor, el entusiasmo en todo lo que hacemos. La primera de ellas es: asuma su responsabilidad. Yo he visto esto muy frecuente. Muchas veces las personas comienzan a sentir desánimo. Entonces, lo primero que hacen es tratar de justificar por qué cayeron en ese desánimo. Y la carretera más transitada es echarle la culpa a otros. Es que yo no seguí sirviendo al Señor porque en la iglesia me hicieron mala cara. Es que yo no me siento tan enamorado de mi esposa porque me dejó de hacer el desayuno. Es que yo perdí el entusiasmo con estos niños porque ellos son mal portados. Es que la empresa, ya me desanimé de esa empresa porque los empleados todos son malos. Y siempre, la ruta que siempre todos transitamos, la mayoría transitamos, cuando estamos desanimados, es echarle la culpa a otra persona. Es decir, es que fue el fulano, por eso estoy desanimada. Es que fue el sutano, por eso estoy desanimada. Pero mira lo que dice Apocalipsis 2:5. Dame la otra. Dice, así que ponte a pensar. No dice, ¿en qué falló tu vecino?
¿En qué falló la iglesia? Ponte a pensar en qué falló el pastor, en qué falló tu esposa, en qué te falló el gobierno. Ponte a pensar en qué te falló la vida, en qué te falló Dios. Mire las palabras de Apocalipsis del Señor, dice: ponte a pensar en qué has fallado. Nos devuelve la pelota a nuestra cancha. He escuchado personas decir: no, yo me siento desanimada y ya no sigo yendo a la iglesia porque mis padres no me apoyan, porque mi mamá no me hace esto, porque mi esposo. Siempre estamos culpando a otro. Pero mire aquí el Señor Jesucristo, porque este es Jesucristo hablando. El Señor Jesucristo dice: si tú quieres recuperar verdaderamente ese entusiasmo que tenías al principio, para de echarle la culpa de tu desánimo a otros. No son otros los culpables de nuestro desánimo. Mientras usted y yo vivamos señalando por otro lado las razones por las que estamos desanimados, buscando hacia afuera la respuesta, vamos a seguir en el mismo hoyo. El Señor dice: tú, ponte a pensar en que tú fallaste. ¿En qué fallaste tú? ¿Cuándo dejaste de leer la Biblia? ¿Cuándo dejaste de ir a mi presencia? El día en que dispusiste que ibas a pecar y no te importó mi opinión. Ese fue el día en que todo empezó, dice el Señor. ¿Te sientas desanimado? Ponte a pensar en qué has fallado. No es hacia afuera que uno tiene que buscar, es hacia adentro. En el ministerio, a los que estamos aquí, que vamos a servir al Señor, muchas veces me he desanimado. Igual, es que la iglesia, es que el pastor, es que aquí, es que allá. Pero cuando examino y escarbo dentro de mi conciencia, con sinceridad, siempre llego a la conclusión: nadie es culpable. El problema soy yo. El problema soy yo que dejé mi comunión con el Señor. El problema soy yo que empecé a mirar a la gente en vez de mirar a Cristo. El problema soy yo. Y es por eso, queridos hermanos, que perdemos el entusiasmo. Y miren, pasa en todo en la vida. Ayer estaba viendo un programa que me gusta mucho, se llama El Socio. Es un hombre que compra empresas. Me gusta ver eso. Y él estaba examinando la vida, el negocio de una mujer que tenía un negocio de pantalones. Y ella había abierto 13 tiendas alrededor de Estados Unidos, pero de las 13 tiendas había cerrado 10 tiendas. Y él comienza a escarbar y decir: ¿cuál es el problema? Y se va dando cuenta que la dueña, la propietaria de la franquicia, jamás pisaba ninguna de sus tiendas. No las visitaba. No sabía cómo operaba la cosa. No sabía nada del negocio. Tenía una mujer que supuestamente supervisaba las otras 3 tiendas, pero sus empleados ni siquiera le conocían el rostro. Y le decía a este hombre, a esta mujer: ¿cómo tú quieres que tus empresas tengan resultados si la dueña ni siquiera se aparece? Si la dueña no está allí, ¿cómo se supone que eso va a tener éxito? Todo empieza cuando asumimos la responsabilidad. Mientras estemos culpando a otros de nuestros desánimos, ahí vamos a quedar. Ahí vamos a quedar. Mientras culpemos al esposo
mientras culpemos a la esposa, mientras culpemos a los amigos, mientras culpemos a cualquier persona, allí vamos a quedar. Hermanos queridos, asumamos nuestra responsabilidad sobre nuestro ánimo. Amén. Amén. Puede darle un aplauso al Señor. Amén. Que nos dice claramente la verdad en la cara. Dios nos habla con claridad. La segunda cosa que tiene que pasar es ponerse a cuentas. Si uno, después que ha examinado su vida y ha asumido la responsabilidad de sus errores, lo siguiente que tenemos que hacer para seguir entusiasmados con lo que Dios nos ha dado es ponernos a cuenta. Miren lo que dice Apocalipsis 5, siempre dice, así que ponte a pensar en qué has fallado, y luego dice, arrepiéntate. Mire, el ciclo nunca se termina en reconocer que uno ha fallado. Ahí no termina el ciclo, ahí empieza. Y dice la Biblia, y arrepiéntete. ¿Sabe lo que significa la palabra arrepentirse? Es ir por un camino y regresarse por el otro camino, es hacer las cosas completamente diferentes. No solamente se trata de sentir dolor y pena por lo que no está funcionando en nuestras vidas. Es decidir hacer un cambio. De eso se trata el arrepentimiento. No es un momentáneo sentimiento de dolor. Eso lo tiene cualquiera. Pero el asunto del arrepentimiento está en que uno deja de hacer lo que está haciendo y comienza a hacer algo diferente. Decirle al Señor, Señor, yo me pongo a cuentas contigo, yo me arrepiento, yo no voy a seguir haciendo las cosas de la manera que estoy haciéndolas. Y por último, la receta que Dios nos da para volver al primer amor es póngase en acción. Diga conmigo, póngase en acción. Mire lo que dice el verso. Así que ponte a pensar en lo que has fallado y arrepiéntete. Y dice, y vuelve a actuar como al principio. Yo siempre me pongo a pensar, ¿cómo actuaba yo cuando al principio conocí al Señor? Cada vez que comienzo a sentirme desanimada, siempre me acuerdo de este pasaje. Este es un pasaje ancla en mi vida, en mi memoria. Siempre lo traigo a memoria. Y me pongo a pensar, ¿cómo actuaba yo cuando conocí al Señor? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Y entonces recuerdo, me encantaba poner alabanzas. Pasaba todo el día cantándole al Señor. Me encantaba abrir la Biblia y explorarla y comerme proverbios, salmos. Me encantaba orar, me encantaba ir a la iglesia. Me encantaba cuando el pastor decía, necesito que vengan a ayudarme a limpiar la iglesia. Ahí estaba, primera fila, limpiando la iglesia, con una hermana que siempre me acuerdo que le echaba cera al piso. Y después todos se andaban cayendo y nosotros, ¿verdad? Alegrísimos. Y siempre pensaba, esa es la cera que le puso la hermana Juanita. ¿Qué hacía yo cuando me enamoré del Señor? Y dice la Biblia, actúa como al principio. Entonces retomo. Vuelvo a sacar mis músicas de alabanza, aquellas que me inspiraban. Mi hija me dijo un día de esto, me dice, mamá, tú eres una cristiana de los 80. Y yo me puse a pensar, ¿qué querrá decir con que soy una cristiana de los 80? Entonces digo, explícate, tu música, toda es de los 80. Y digo, es cierto, pero esa es la música que a mí me inspiró cuando conocí al Señor, que me enamoró del Señor. Marcos Witt, Marcos Barrientos y todos esos Marcos, ¿verdad? Marco Vidal, ahora hay Marco Brunet, Marcos. Busque todos los Marcos y eso los van a inspirar. Y entonces retomo. Hay días que no tengo ganas de venir a la iglesia. Y es pastora. Sí, soy pastora. Y yo le digo, hay días que no tengo ganas.
Pero es que uno no se puede dejar llevar por las ganas. Si uno quiere mantener el entusiasmo en la obra del Señor. Amén. No se puede dejar llevar por las ganas. Porque si por las ganas nos dejáramos llevar, hermano, en el infierno estaríamos todos ya. Ya el diablo nos hubiera ganado la batalla a todos. Me encanta una historia, porque muchas veces uno piensa que primero hay que sentir emoción para después actuar. Pero la Biblia nos sugiere que primero se actúa para después sentir la emoción. Me gusta una historia que Jesús contó de dos hijos. En Mateo 21, verso del 28 al 32, dice Jesús contando, dice que un hombre tenía dos hijos. Y necesitaba que uno de sus hijos le hiciera un mandado, como decimos los nicaragüenses. Entonces llamó al primero y le dice: vení, quiero que me hagas un mandado, que vayas a hacer esta diligencia por mí. Y el hijo que llegó dice que es súper entusiasmado: sí, papá, ¿qué quieres que haga? Quiero que vayas y que me hagas este mandado. Y dice la Biblia que el muchacho le decía: claro que sí, yo voy a ir. Pero cuando le dio la vuelta al padre, dice que se fue y no hizo lo que el padre le dijo. Después pasó el tiempo, el Señor no tenía su diligencia hecha, entonces mandó a llamar a otro hijo y le dice: necesito que vayas y hagas este mandado. Y el otro le dijo: no, papá, yo no quiero ir a eso, yo no voy. Pero después, cuando iba en el camino, dice la Biblia que se arrepintió y fue y le hizo el mandado al papá. Y Jesús entonces nos hace una pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? ¿El que dijo sí, yo voy y no fue? ¿O el que dijo no, no voy, pero después se arrepintió y fue? Miren lo que dice la Biblia acerca de este tema. Cuando uno está haciendo las cosas, muchas veces no siente alegría, emoción. Pero la Biblia dice que irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Le voy a explicar qué es gavilla, porque cuando yo leía este salmo, yo pensaba que gavilla era gaviota, o gavilla era la gavilla que me decía mi mamá, que no había que ser gavillera, cosas así. Pero un día, mire, por eso es que es importante cuando usted lea la Biblia, si no entiende una palabra, búsquela en el diccionario. Se va a dar cuenta de la riqueza del consejo de la palabra de Dios. Una gavilla es un manojo de trigo. Cuando usted está recogiendo la cosecha de trigo, entonces comienzan a juntar la cosecha, y los manojos grandes de trigo, a eso se le llama gavilla. Dice la Biblia, cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, tú no vas a sentir emociones positivas, entusiastas, no vas a sentir alegría, emoción, cuando tú estás haciendo las cosas que debes de hacer. Pero la alegría y la emoción se siente cuando uno ya viene de regreso con el fruto de su trabajo. Dice, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá siempre con regocijo trayendo sus gavillas. Créanme, los queridos hermanos que están aquí, que no siempre se siente emoción y felicidad cuando uno está en el día a día y cuando han pasado los años, porque no se trata de solamente ahorita, se trata de que ustedes lleguen al final de sus años sirviendo al Señor. Pero cada vez que ustedes experimenten esa incomodidad que dice la Biblia, experimenta el que siembra la preciosa semilla. Recuerden que la alegría no es en ese momento, sino es después, cuando Dios nos permita ver el fruto de lo que nosotros hemos sembrado. Amén. Yo he declarado que esta iglesia será un arca de salvación para estos últimos días en esta ciudad. ¿Sabe por qué? Porque, mire, usted tiene que, si usted da un vistazo fuera de las noticias del entretenimiento, nosotros los latinoamericanos estamos súper entretenidos con quién de los artistas se pone qué, la alfombra roja, la alfombra verde, la alfombra blanca y todas las alfombras del mundo, estamos viendo eso.
y estamos entretenidos, mientras en el mundo están pasando cosas que anuncian que Cristo viene pronto. Que Cristo viene pronto. Y necesitamos hacer de esta iglesia un arca de salvación. Así como Dios proveyó el arca de Noé cuando iba a destruir la tierra. Así esta iglesia debe ser un arca de salvación para esta generación, porque Jesucristo viene por su iglesia. Jesucristo viene por su iglesia. Y hermanos queridos, es importante que nosotros mantengamos el ánimo del primer amor. Y si se le está yendo, sencillo, examínese, arrepiéntase y vuelva a hacer las cosas como al principio. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por su palabra? Amén. Cierra sus ojos por un momento, por favor. Cierre sus ojos por un momento. Y aunque este mensaje estaba enfocado al grupo de obreros que hoy se está graduando, no me quiero ir sin decirle que este mensaje también aplica para cualquier situación que usted está pasando en esta vida. Si usted ha perdido el primer amor en su matrimonio, el Señor le dice: no mires las fallas de tu esposo, no las busques allí. Mira lo que tú has fallado. Mira en qué estás fallando tú. Arrepiéntete y vuelve a servirle como le servías al principio. Cuando llegaba a la casa y tenías la cena lista. Cuando te arreglabas para esperarlo y ahora no te importa. O si quizás es su trabajo. ¿Cómo le oró al Señor a usted para que Dios le diera ese trabajo? Ay, Señor, dame ese trabajo. Y ahora Dios se lo dio y usted perdió el primer amor en su trabajo. Deje de culpar al jefe, deje de culpar a la empresa. Analice cómo está su desempeño y vuelva a hacer las cosas como al principio. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta hora, Señor, por tu palabra.